7 de la mañana, 4 minutos de la larguísima entrevista que da el presidente Petro. De esta tampoco, Ricardo, hay muchos antecedentes. El presidente Petro, que no da entrevistas. Yo pensé que era una locución. Da una entrevista que dura casi 3 horas a Daniel Coronel de Univisión. ¿Cuántas preguntas pudo hacer Daniel? Que lo entrevista en la Casa de Nariño, una entrevista en la que el presidente Petro termina hablando un poquito de todo, ¿no? Se le preguntaba sobre la crisis de Estados Unidos, que era el motivo, y el presidente termina hablando de Karol G, de Andrea Bocelli. De genitales, ¿no? Pareciera tener una obsesión con los genitales. Ya les voy a contar de las imágenes que hay después de una entrevista que fue transmitida en redes sociales, y entonces, Camila, hay unos fragmentos que son muy virales en esta mañana de martes. 3 momentos, el de Karol G hablando de la cantante colombiana y del concierto de Andrea Bocelli. Acuérdese que Karol G estuvo en el Vaticano con la colombiana, estuvo como representación colombiana junto a Andrea Bocelli, y entonces el presidente Petro se queja porque no lo pudo conocer a él cuando vino a Colombia. Ahora, y dice que Karol G, por fortuna, no se dejó meter en la codicia de esos negocios de Miami y Medellín. Toda la historia alrededor de Karol G, a la que además dice el presidente Petro le quiere dar la Cruz de Boyacá, es uno de los fragmentos más virales. ¿Qué tiene que ver Karol G o qué tiene que ver Andrea Bocelli en la crisis con Estados Unidos? No, él empieza a dar ejemplos de a quienes le quiere poner o dar, otorgar el reconocimiento de la Cruz de Boyacá, y llega, incluso pasa por Greta Thunberg, pasa también por las colombianas que estuvieron precisamente en los barcos con la ayuda para la Franja de Gaza, y ahí llega a Pero entendí, Camila, que no pueden dar esas condecoraciones porque no hay metal suficiente para las medallas. O sea, eso el es lo que dijo llega el presidente a un nivel de desviación en su discurso que termina explicando en una entrevista sobre qué pasa con las medallas. La entrevista se resume en una palabra, Néstor. Bueno, en varias. Uno podría utilizar vergonzosa o, en fin, otras. Pero voy a usar una más suave, que es evasiva. Realmente toda la entrevista, todas las respuestas del presidente lo que hacían era evadir los temas importantes que le proponía el presidente. Daniel. Es como cuando usted, Héctor, está haciendo una consulta en Internet. Comienza a abrir ventanas. Y abre ventanas y abre No, pero impertinentes, porque como usted dice, nada tiene que ver. Uno en Internet pues entra y abre una ventana y entonces uno dice, ¿cómo será esta ciudad? Y usted mira la ciudad, pero es la ciudad que usted está buscando. Aquí estas ventanas lo llevan a unos sitios que no son los que ustedes quieren. Entonces, a mí me pareció absolutamente vergonzoso que el presidente diera vueltas alrededor de 15 minutos y no hubiese sido capaz de pronunciar una palabra descalificativa contra Nicolás Maduro. Por ejemplo. Una sola. Ninguna. Que se robó las elecciones y entonces él daba otra vuelta y tal. Pero se robó las elecciones. No, es que el bloqueo y en fin. No, realmente en esa parte de la entrevista mi calificativo sería cobarde. Porque realmente fue cobarde frente a Nicolás Maduro. A ver, Héctor, yo no creo que sea cobarde, es que confirma lo que hemos dicho aquí desde hace meses y que todavía algunas personas intentan lavarle la cara. Gustavo Petro es aliado de Nicolás Maduro, evidente y claramente, y del gobierno de Venezuela. Vamos, no hay ninguna duda, y creo que ayer quedó clarísimo, ¿no? Les presento a través, Héctor, de 3 fragmentos, un resumen de las 3 horas de entrevista. Primer fragmento, Camila, hablando el presidente Petro de Andrea Bocelli y de Karol G. Y de codicia, porque dice que no lo invitaron a conocer a Andrea Bocelli por la codicia de los empresarios que trajeron el artista. El cordón umbilical de las intervenciones del presidente Petro, que comienza hablando de la codicia y Trump es codicioso, y a propósito de codicia, Karol G, y a propósito de codicia, Andrea Bocelli. Pero el presidente está resentido porque no lo invitaron al concierto en Cartagena. Esto fue lo que dijo especialmente en ese capítulo de Karol G, de los artistas. De los desaparecidos no puedo poner Cruz de Boyacá, siendo que la Constitución me da ese mandato. Quiero ponérsela al almirante de Miami, Alvin. Me parece un héroe, y quiero ponérsela a las niñas que fueron en la flota hasta Gaza y las cogieron presa. Niñas, no hay que decir, el lenguaje correcto es jóvenes. Luna y Manuela, y a Greta y a Karol G, porque esa cantante que viene de un mundo que la quería meter dentro de la cultura mayamiense, medellinense, que tiene una marca en la codicia, y aprendió del arte, tuvo un cambio
Y fue invitada por el Papa o por el Vaticano. Y ahí viene el capítulo de Andrea Bocelli. Pero no es solo este tema, también es muy fuerte la tendencia o la conversación alrededor de la mención del presidente Gustavo Petro a los homosexuales y a los machos. Esta que es una tesis difícil de entender. El presidente venía hablando de la guerra en el mundo, particularmente en Gaza, y ahí habló de las bombas. Dice que hoy los machos reemplazan los genitales por bombas. Wow, ese es un poder. Pero diplomacia es el poder de la bomba atómica, lo que hace que un país sea importante en el mundo. Y al lado de la bomba atómica y por ello el dinero. Entonces la diplomacia mundial es bombas y dinero, poder de machos que reemplazan sus órganos genitales, y no vuelvo a repetirlo porque ahora tengo que retractarme, por bombas, poder de la máquina, poder de la muerte, cuando sus órganos genitales son reproductores de la vida. Termino ahí. Ese es el poder del macho que termina siendo homosexual y no lo reconoce, cuando debería. Pero no me bueno, la teoría del presidente Petro es que los que lanzan bombas, yo no sé si se refería a Netanyahu, no sé si se refería a Trump, si se refería quién lanzó las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. El presidente Truman en los Estados Unidos. O sea, en esta teoría del presidente Petro, quienes lanzan bombas, le entiendo, son homosexuales. Él dice que es la manera de evaluar ahora quién es macho, pero que al final el que cambia el genital por la bomba para decir que es macho, en el fondo es un homosexual. Esa es la tesis del presidente Gustavo Petro, que venía hablando de la guerra en Gaza. Imagínese lo que estamos hablando cuando todos los colombianos, y yo que me puse a ver esa entrevista, estaba buscando una sola respuesta, y es: ¿esto empeora o mejora? ¿Será que se va a conjurar la crisis como pasó en enero, o será que se agrava la crisis y escala el lenguaje y terminamos con aranceles? Y no pude encontrar respuesta a nada de eso, Néstor. Ni mejoró, tal vez empeoró, porque la entrevista fue antes de la reunión, Luis Ernesto, con el embajador McNamara. Termina la entrevista, entre otras cosas, el presidente Petro diciendo que hay que sacar a Trump. Esa es la parte final, en la que además el presidente de la República dice que hay que sacarlo y que esa será la evaluación que hagan los pueblos. Espero que usted encuentre la sabiduría y el pragmatismo para salir de esto. Ya veremos. Lo tengo. El problema es que dudo que eso esté en la mente de Trump. Pero confío en que la reserva democrática de las instituciones norteamericanas, que no aún existe en Colombia, sean capaces de poner la ciencia y la verdad por encima de la calumnia y la soberbia y la codicia. Su misión no es cambiar a Trump. No. Su misión es buscar la mejor negociación posible para los millones de colombianos que dependen de esos empleos y de esa economía. La humanidad tiene una primera salida, y es cambiar a Trump de diversas maneras. Puede ser por el mismo Trump, la más fácil. Si no, sácala a Trump. Si no, sacar a Trump. Yo no sé qué quiera decir sacar a Trump, como si eso fuera... Pero, Néstor, sacamos al presidente de los Estados Unidos, que la humanidad tiene una misión, cambiar al presidente de los Estados Unidos, como si la misión de la humanidad fuera cambiar a Petro, Néstor, mire, o a fulanito de tal. Esa última parte... Los presidentes no cambian porque la humanidad les diga que tienen que cambiar. Señor Luis Ernesto. Esa última parte, así como la parte en la que dice que le quisiera dar la Cruz de Boyacá a Greta Thunberg, a los jóvenes que liberan Palestina, etcétera, lo que demuestra es que el presidente, lamentablemente, y eso tiene mucho que ver con una frase que no pusimos ahora, pero que muchos vimos, y es que él quiere ser inolvidable. Él quisiera, y entonces, pues, a la pregunta de, bueno, ¿y qué quiere ser inolvidable? Pues claramente que lo piensen y lo recuerden en el mundo. Y yo quedé con una percepción, Néstor, y es que el presidente está menos preocupado por lo que está pasando aquí en Colombia, menos preocupado incluso por las elecciones. Muchos le han criticado que el presidente está encampañado. Yo lo veo despreocupado ya ni siquiera por su legado político, que sería dejar un sucesor, sino está preocupado por su legado simbólico, por ser inolvidable y especialmente en un contexto internacional. Así que, pues... La entrevista me resultó bastante eficiente de su personalidad. El presidente inolvidable. En ese contexto internacional, Luis Ernesto, también, Néstor, muy destacada esta mañana, la posición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre Venezuela. Otra vez eso sí es importante. Respaldo a Maduro
y muy duro contra María Corina Machado, la premio Nobel, a la que en esta entrevista le dijo despreciable, no en una ni en dos, en varias oportunidades, dijo que ella es despreciable por impulsar la invasión de su propia tierra. Ni una condena contra Maduro y todas las posibles contra María Corina Machado. La vergonzosa relativización de la situación en Venezuela llega al punto de que el presidente Petro dice que el problema en Venezuela obedece porque no ha hecho la transición energética, porque sigue dependiendo del petróleo, ignorando deliberadamente las violaciones a los derechos humanos, llegando al punto, Néstor, de decir que es que en Venezuela todavía se hacen chistes el gobierno y la oposición y que allá no hay, violencia política. La polarización política o la violencia política que hay en Colombia. Entrevista de ayer, no del año 90 y pico, no de hace 20 años, el presidente Petro contra María Corina Machado, defendiendo el gobierno de Venezuela. Corina y Maduro, hermano, yo la verdad valoro personas alrededor de varios prismas. Uno, la crisis climática. Maduro lo dice y está reaccionando hacia que Venezuela empiece a tener una economía sin petróleo, pero ese debe ser el tema de las negociaciones central. Si eso no se toca, están hablando de pendejadas antes de la realidad. ¿Cómo Venezuela puede vivir sin el petróleo? Y hay que comenzar ya. 2, Maduro no ha invitado a invadir su país. Para mí es una persona despreciable que invita a invadir su propio país. Un traidor. Punto. Y ha habido en Colombia y ha habido en otras partes. La oposición venezolana ha intentado por todas las vías pacíficas, incluyendo la de ganar unas elecciones, que Maduro se vaya. Sí, pero no. Usted viene a hablar a un presidente que desde que tiene 15 años, ¿cierto?, ha tratado de cambiar este país y ha tenido que sufrir la muerte de todos sus amigos, la muerte de miles y miles de sus compañeros. No porque cogieron las armas, sino porque eran sindicalistas, porque pensaban diferente, etcétera. Usted es testigo de eso y usted es víctima 7 de eso. 7 de la mañana, 16 minutos. El presidente Petro sobre Venezuela en favor de Nicolás Maduro y en contra de María Corina Machado. Increíble, pero cierto es lo que piensa el presidente Gustavo Petro. Posibilidades ahora, Aurelio, de que el tema central para sacar a Maduro sea la transición energética o el cambio del modelo de petróleo como sector clave en la economía de Venezuela. No creo, ¿no? Pero ese es un elemento más de lo que para mí sería la palabra para definir la entrevista. Una entrevista anárquica. ¿Por qué anárquica? Porque además refleja toda esa anarquía que hay en la cabeza de Petro. Es decir, cuando una persona toca 350 temas en 3 horas sobre lo divino y lo humano, lo que tiene es un revoltijo en la cabeza y juicios sobre todo sobre lo divino y lo humano, que en el fondo se vuelve una anarquía sin ninguna prioridad de tema, sin ninguna prioridad de país. Y me llamó la atención una frase, Néstor, la que dijo: Biden me quería, pero Trump me desechó. Esa frase sí, la verdad, esa sí fue la que más me gustó, de verdad, bueno, porque muestra realmente lo que ha sentido por todo. Lo dijo Héctor. Bueno, es la que me parece. No, dijo muchas cosas. Biden me quería, pero Trump me desechó. Imagínese lo que dijo, en 3 horas. A mí me gustó cuando sacó la medallita de San Francisco de Asís. Qué cosa, no tiene una sola concentración en un tema, no hay foco sobre un punto. Sí, pero bueno, 2 cosas. Quería reiterar lo que dije en relación con el tema de Venezuela. A mí me parece definitivamente una postura cobarde la del presidente Petro, cualquiera que sea la interpretación, porque si es que no se atreve mire que a todo el mundo califica, pues, a todo el mundo califica de nazi, de traidor, de lo que fuera, o sea, los calificativos no se los ahorra el presidente Petro. ¿Y por qué con la única persona con la que se ahorra los calificativos es con Maduro? Esa es una actitud cobarde, así sea la interpretación, pero así sea la interpretación. No es muy difícil, Néstor, déjeme contestarle. No, pero déjeme decirle, Ricardo, es que
aún si la interpretación es la que acaba de hacer Ricardo, por ejemplo, que está bien, y es que es un aliado de Maduro y que lo apoya, pues también es cobarde no decirlo, porque pues él podría tener esa postura y decir, sí, a mí me parece que el gobierno de Maduro es un gobierno legítimo y que está haciendo lo que le corresponde y que es una víctima, lo que fuera, pero que lo diga. Yo no entiendo cuál es la cobardía del presidente Petro no en relación con el gobierno de Venezuela. Y porque porque no tiene defensa. No, pero hay personas que lo sostienen, que sostienen que sí, que pues ese es el gobierno y que lo que hay es que apoyarlo y que él está es contra el imperialismo y etcétera. Pero a mí esa cobardía de un presidente que además se pretende tan valiente y que es tan encarador y que le gusta usar todos los calificativos con las personas, me llamó mucho la atención, porque la verdad, Daniel Coronel hizo un esfuerzo grande en este caso, en otros no tanto, pero en este caso hizo un esfuerzo grande por tratar de que el presidente produjese una declaración relacionada con el gobierno de Venezuela, y no fue posible. La entrevista, además de caótica, completamente caótica con los temas, con el manejo de cada una de las ideas, sí creo que confirma dos cosas. La primera, que como lo dice Nicolás Maduro, Gustavo Petro y él son hermanos siameses, no son Colombia y Venezuela, son Maduro y Petro. Lo dijo Maduro ayer, ¿no? Claro, porque además no solamente se dedica a desviar las posibles condenas al régimen dictatorial de Venezuela, sino que ataca a María Corina Machado, que se acaba de ganar un premio Nobel de Paz por su trabajo en pro de la democracia en Venezuela. Pero la otra cosa es que el tema de la crisis con Estados Unidos lo añoró para estar como protagonista en el hemisferio. Él se siente, y como señalaba Luis Ernesto, él lo que quiere es pasar a la historia por lo que sea, mal o bien, pero sintiéndose que es el David contra Goliat, que es Estados Unidos. Es el presidente inolvidable. Dijo que su legado debe ser que es un presidente un ego que no le permite poner el interés nacional por encima de sus intereses de vanidad. Hay un término en Venezuela que es guabinear, que es irse para un lado y para otro, guabinoso, que es no comprometerse. Claro. Ese puede ser un buen calificativo para esto. Se lo digo en frente a un tema, Néstor. Acepto calificativos. Un punto, Néstor. A ver. Daniel Coronel le pregunta por dos temas muy gruesos. Le pregunta por las afirmaciones del Pollo Carvajal, ex jefe de contrainteligencia de Venezuela. Ahí es donde habla de Karol G. Donde dice que PDVSA y Hugo Chávez financiaron a Gustavo Petro y a otros dirigentes de izquierda en América Latina. Y le pregunta por su misterioso viaje a Manta, Ecuador, días antes del asesinato de Miguel Uribe Turbay, y el presidente se va por las ramas. Guabinoso el presidente Petro. El presidente habla de filosofía, habla de su rigor, habla de matemática, habla de su afecto por la ciencia. 7:21 a.m, y habla y hace anuncios, atención, de Ecopetrol. Tal vez lo más importante es que el presidente dice que la cuenca del Permian, que las inversiones que tiene Ecopetrol en la cuenca del Permian han sido un negocio malísimo para Ecopetrol, a pesar de que el informe del presidente de Ecopetrol dice exactamente lo contrario. En segundos, es respondiéndole a propósito al sindicato, al poderoso sindicato del abuso de Ecopetrol. Estás escuchando Blue Radio. La experiencia